Entonces, ¿cuál es la relación de la esclerosis múltiple entre pues, la patología y estas infecciones por estos virus? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Por qué es específicamente pues, estos dos virus pueden ser desencadenantes o pueden ser un factor de riesgo ya pues, a largo plazo del por qué se puede desarrollar una esclerosis múltiple? ¿Alguien sabe por qué? No recuerdo muy bien, pero era porque producía una proteína igual que asemejaba, o sea, que hacía que los linfocitos T ataquen a la mielina. No me Yes, algo así, exactamente. ¿Por qué? Porque, bueno, eso está implicado en lo, pues, la etiología en lo que corresponde a la parte genética. ¿Qué tiene que ver la genética en este caso? Pues que hay un gen, el cual pues se va a encontrar mutado. ¿Cuál es ese gen? El HLA de, uy, eso parece una D, HLA, y esto parece una P, HLA-DR2. ¿Qué es lo que pasa con este gen mutado de aquí? Que, pues, esto de aquí se suele encontrar en las células presentadoras de antígenos, ¿ok? Entonces, si esta cosa está mutada y, pues, se encuentra, pues, en conjunto con un factor de riesgo ambiental, como pueden ser las infecciones, específicamente por este man de aquí y este man de acá, si una persona llega, pues, a enfermarse por alguno de estos dos virus, pues, van a ser tragados por estas cositas de aquí, por las células presentadoras de antígenos, como por ejemplo los macrófagos, en las cuales se van a encontrar este gen. ¿Qué pasa si este gen de aquí está mutado? Básicamente lo que va a haber es una sobrerespuesta o, para que se entienda mejor, una respuesta muy exagerada. ¿Ya? Y dicha respuesta exagerada, ya lo vamos a ver un poco más adelante en la fisiopatología, es lo que puede desencadenar que la mielina, pues básicamente de las neuronas, se empiecen a, pues, desintegrar, a dañar y que, pues, las neuronas se queden sin mielina y se formen unas placas que se denominan escleras. Entonces, si dichas placas, llamadas escleras, se encuentran en muchos lados, de ahí el nombre, esclerosis múltiple, ¿okay? ¿Qué se le dice en inglés? Esclerosis múltiple, muchas escleras, de muchas placas, ¿ya? Ahora, ¿qué otro factor también se puede encontrar en este tipo de patologías? Básicamente, pues puede ser una disminución en la vitamina D. Puede ser una persona que vive muy lejos de la línea ecuatorial, puede ser una persona donde no reciban tantos rayos de sol y pues no tengan tanta vitamina D. Otro factor que puede ser de riesgo, o básicamente de etiología, para una persona que pueda desencadenar esclerosis múltiple es que sea de sexo femenino. Básicamente, pues las mujeres. ¿Okay? Las mujeres, específicamente, ¿de qué edad a qué edad? De 20 a 40 años de edad pueden desencadenar o pueden desarrollar esclerosis múltiple. ¿Ok? Entonces, todo claro con la etiología, ¿verdad? Para quitar todo esto que escribí aquí. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, Sí, doctor, queda claro. Sí. Sí, doctor. Gracias por el halago. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no puedo estar. Ah, está acá. Borrar todas las entradas. Ahora sí. Ya, ahora bien. Entonces. Ah, otra cosa que me olvidaba de mencionarles, que pues en algún momento si les preguntan, no sé yo, hay preguntas que saben hacer en exámenes, como por ejemplo el USMLE, lo consideran como de alta importancia o high yield, que pues preguntan de qué tipo de sensibilidad es la que se presenta en una persona con esclerosis múltiple. Hipersensibilidad de tipo 4. Hipersensibilidad de tipo 4. Ahora, pasando pues a la fisiopatología. En la fisiopatología, pues básicamente aquí se va a ver implicado lo que les acaba de mencionar un tantito antes. ¿Qué cosita de un tantito antes? La parte de que pues se encuentra el gen mutado en las células presentadoras de antígenos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso de aquí, aquí específicamente? Pues básicamente lo que sucede es que imaginemos, y déjenme cambiar la plumita de otro color, ya. Imaginemos, no sé, tenemos aquí una célula, digamos que es un macro, y acá tenemos antígenos, ya, aquí tenemos antígenos. ¿Qué es lo que va a hacer esta macrófaga aquí? Va a comérselo, va a ¿qué hacer? A fagocitar, ¿verdad? Entonces, el macrófago fagocita estos antígenos de aquí. Luego de esto,
el macrófago va a ser una célula presentadora de antígeno, lo que va a suceder es que va a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, va a presentar ese antígeno. Vamos a ponerlo de colorcito azul. Vamos a ponerlo aquí de color azul. Ahora, ¿a quién se lo va a presentar? Se lo va a presentar a la moza. ¿A qué moza? A una célula T helper. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí. No, vamos a ponerle otro color. Se le va a presentar a una célula, a la célula T helper. T helper. Es ahí. Y parece un pollo. Ya. Se le va a presentar a una célula T helper. Que usualmente, pues dichas células T helper vienen acompañadas de una molécula de CD4. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que al haber esta interacción de la célula T helper con la célula presentadora de antígeno, que es el macrófago, y el antígeno, lo que va a suceder es que va a haber liberación pues de varias sustancias inflamatorias, ¿ok? Y eso quiero que se acuerden, sustancias inflamatorias. Aparte de esto, dicha célula, se mueve esta cosa, se mueve esta cosa, un rato. Ya, ahora, aparte de eso, ok, no se mueve, vamos a tratar de hacerlo con el mouse. Ya, aparte de esto, algo que casi me olvidé mencionarles y quiero que se acuerden, es que esta célula de aquí, y este receptor de acá, se van a quedar con memoria de cómo se ve ese antígeno, a que sabe cómo huele de todito, cómo se llama, dónde vive, su número de célula, etc. Ya, el punto es que se va a acordar qué es lo que sucede con dicho antígeno, que pues puede ser de que dicho antígeno sea igual, sea muy parecido a una proteína que se encuentra en la mielina, la cual la vamos a representar con este color amarillo, ¿ok? Entonces, de ahí viene todo este problema, de que el antígeno se parece a algunas proteínas que tiene la mielina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a volver al color rojo y vamos a dibujar, pues, supuestamente un vaso sanguíneo aquí, con su pared y, pues, varias células. Y vamos a ponerle números. Puntito, 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 puntito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que más va a suceder aquí? Aparte pues de que se queda pues acordando de cómo se va a ver el antígeno y posiblemente lo confunda con cómo se ve en comparación a una proteína de la mielina, lo que va a suceder es de que pues, lo que va a suceder es que todo esto de aquí va pues a cruzar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Va a cruzar la barrera hematoencefálica y se va a encontrar pues con la neurona. Se va a entrar al parénquima cerebral y se va a encontrar con una neurona. ¿Qué es lo que pasa con la neurona? No sé si toda fea la neurona. ¿Qué es lo que pasa con la neurona? Y es que la neurona va a tener pegada a sí misma, pues, esta cosa que parece como un pulpito. No parece un pulpito. Pero bueno, va a tener pegada esta cosa de aquí. Esta cosa, pues, es lo que se conoce como un oligodendrocito. Mal dibujado, sí, pero es un oligodendrocito. Entonces, tienen acá esta cosa con su receptor y pues se van a encontrar la célula, el oligodendrocito. ¿Qué va a pasar? Va a decir, oye, brother, yo te conozco, tú no eres normal, tú no deberías estar aquí. ¿Por qué? Porque, pues, como les dije anteriormente, el antígeno se parece pues, a las proteínas de la mielina, que es lo que se va a encontrar aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta cosa va a empezar a atacar al oligodendrocito, va a empezar a atacar a la mielina que se encuentra en la neurona. Ya, hasta aquí vamos claros, ¿verdad? Sí, doctor, correcto. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta célula y esta cosa de acá interactúan. Al interactuar, se van a empezar a liberar sustancias inflamatorias, como se lo había mencionado anteriormente. ¿Qué sustancias inflamatorias? Interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral tipo alfa. ¿Ya? Entonces, se libera todo esto de aquí. Estas sustancias de aquí, pues, tienen la capacidad, básicamente, pues, de interactuar con la barrera hematoencefálica. ¿Cómo van a interactuar con la barrera hematoencefálica? De la manera en donde pues van a empezar a llamar glóbulos blancos hacia la zona donde
donde pues el macrófago, las células, todo el sistema inmune está atacando. ¿Cómo lo van a hacer? Van a necesitar que por el torrente sanguíneo lleguen glóbulos blancos. Uy, ahora no escribe. Lleguen glóbulos blancos. Ven más glóbulos blancos acá. ¿Cómo lo van a hacer? Estas sustancias van a interactuar con toda la barrera hematoencefálica. ¿Cómo lo van a hacer? Van a presentar ciertas proteínas, ciertas moléculas, y dichas moléculas van a ser moléculas de adhesión. ¿Para qué? Para que glóbulo blanco que pase, glóbulo blanco que se pegue a dichas moléculas. Cosa que se pega la molécula aquí, se pega la célula a la molécula, se pega la molécula a la célula y se las traigan acá para que empiecen a atacar al oligodendrocito. ¿Por qué razón lo están atacando? Simplemente porque se parece al antígeno y eso quiero que se acuerden. Entonces, aparte de esto, también lo que van a hacer es que en los vasos sanguíneos se van a empezar a vasodilatar. Y aparte de vasodilatar, va a aumentar la permeabilidad. ¿Okay? Aumenta la vasodilatación y aumenta la permeabilidad. ¿Para qué? Para que al momento de que el vaso sanguíneo se expanda por la vasodilatación y los poros del vaso sanguíneo se abran para aumentar la permeabilidad, empieza a salir el líquido del vaso sanguíneo. Al salir el líquido del vaso sanguíneo, lo que va a suceder es que va a entrar un poquito de líquido, pero con ese líquido van a también entrar más glóbulos blancos a toda esta zona donde se está siendo atacado el oligodendrocito. Entonces van a tener más glóbulos blancos pues traídos acá. Ahora, ¿qué también va a suceder? Aparte de esto, en el torrente sanguíneo van a encontrar linfocitos. ¿Okay? Aparte de esto, van a tener linfocitos, los cuales, pues, van a sí mismo, por quimiotaxis, a aparecer acá. Van a llegar al torrente sanguíneo y por quimiotaxis van a aparecer acá, en todo el espacio neuronal, todo el tejido neuronal. Van a aparecer más linfocitos. Ya tenemos macrófagos, tenemos linfocitos en el espacio, en el tejido neuronal. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Los linfocitos se van a transformar, pues ahora, en células plasmáticas. Y dichas células plasmáticas, ¿qué es lo que van a hacer? Dichas células plasmáticas van a empezar a producir anticuerpos. Dichos anticuerpos, pues va a ser la IgG. Y dicha IgG se va a unir acá a las proteínas que tienen los oligodendrocitos en la mielina. Se unen acá. ¿Para qué? Para que los macrófagos vean al oligodendrocito como si fuera una tostada llena de mantequilla o Nutella. Cosa que pues le va a dar más hambre al macrófago, va a ir hacia donde está el oligodendrocito y se lo van a empezar a comer. Van a empezar a dañar toda la vaina de mielina, van a empezar a dañar todo el oligodendrocito para que no produzca más mielina. De paso se comen la mielina. Entonces, ¿cómo va a quedar la neurona? Básicamente, pues la neurona se va a quedar... Ay, me salió bajo ahí. Básicamente la neurona se va a quedar con vestigios de mielina, con pedacitos chiquitos de mielina. Y aparte de esto, alrededor de aquí se va a empezar a formar pues, un tejido cicatrizal. Dicho tejido cicatrizal es lo que se conocen como las placas esclerosantes, la esclera, la placa que se produce pues, en la esclerosis múltiple. Entonces, esto pues en una sola neurona. ¿Qué pasa si se producen en muchas neuronas? Esclerosis múltiple. ¿Ya? Sin embargo, hay personas, pues, que van a tener la cierta suerte de que tengan un tipo de esclerosis múltiple denominado como remitente recurrente. ¿Qué se refiere con remitente recurrente? Ya lo voy a explicar más adelante, pero una vez se los menciono. Se refiere a que, pues, una persona tiene cuadros en donde tiene la enfermedad, se tranquiliza, otra vez se le reagudiza la enfermedad, se tranquiliza y así sucesivamente. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque al ver toda esta desmadre que se está formando por este pobre oligodendrocito que no tiene la culpa de ser atacado, el mismo sistema inmune dice, brother, tranquilícense, ese man no les hizo nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A través de otra célula, a través de otro glóbulo blanco, que va a ser una célula T reguladora, lo que va a hacer es liberar interleucina 10, y también va a empezar a liberar
factor de crecimiento, sí, factor de crecimiento de tipo beta, ¿ok? Factor de crecimiento beta. Y pues esas van a ser las sustancias que van a estar encargadas de, por así decirlo, detener todo este proceso que se encuentra aquí abajo, para que pues ya no se siga dañando más el tejido. Y es probable, es muy probable, que la neurona pueda tener un proceso de remielinización, ligero, pero pueda tener un proceso de remielinización. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona nuevamente se pueda ver expuesta a un antígeno, a algún virus, a alguna enfermedad, qué sé yo, ¿ya? Y que nuevamente se desencadene esta respuesta inmune sobreexagerada y nuevamente empieza a suceder este proceso donde se daña la vaina de mielina. Es por eso, pues, el porqué de la remitente recurrente, de que la persona tiene síntomas, luego pues aparece esta célula reguladora con interleucina 10 y factor de crecimiento beta, se cura un poco la neurona con mielina, se remieliniza un tantito, cosa que los síntomas paran durante un tiempo, pero ¿qué pasa? Otra vez se reactiva el sistema inmune por algún antígeno que entró, exagera la respuesta y nuevamente la persona empieza a dañar la vaina de mielina y por ende tiene reagudización de sus síntomas. Hasta aquí. Preguntas con la fisiopatología. ¿Queda claro? ¿No queda claro? Mis entender, no mis entender, insultos, halagos, lo que sea, son bienvenidos. Una pregunta, ¿puedes repetir la función de la angiotensina reguladora, por favor? Angiotensina reguladora. No, célula reguladora. Ah, ya sé, tiene Sí. sentido. No, célula reguladora es una célula T reguladora, que Pues, básicamente pues es detener todo este proceso acá, todo este proceso de hipersensibilidad que se está dando en contra del pobre oligodendrocito, nada más. o sea, son procesos que desencadenan aún más la inflamación hacia la mielina, ¿no? ¿Cómo? O sea, desencadenan una mayor inflamación, entonces. No desencadena mayor inflamación. El mismo número lo dice, célula reguladora. Regulariza nuevamente el proceso inmune que se está dando, lo para, que lo detiene. ¿Para qué? Para que la neurona se pueda curar un poquito más. ¿Ahí me Ay, hice entender mejor? sí, muchas gracias. Ya, ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Algo? Mm, dijiste, o sea, anoté todo, solo me faltó anotar porque dijiste que hay una célula que ataca al oligodendrocito. ¿Me podrías decir cuál? Es la que lo Es, ataca. es el mismo este proceso acá, la célula T helper. Ah, Es la ok. célula T helper, pues, que tiene este receptor de aquí que reconoce al antígeno. Y acuérdense que el antígeno, les había mencionado, que se parece mucho a las moléculas de las proteínas de la mielina. Entonces, la T helper con su receptor sapo va a coger y va a empezar a atacar al oligodendrocito, a las proteínas de la mielina, porque simplemente se parecen al antígeno y se confunden, nada más. Y esa célula reguladora que hablaste al final solo aparece en un tipo de esclerosis múltiple. Eh, a ver, no, es que la esclerosis múltiple tiene, por así decirlo, tres tipos. Ya lo vamos a ver más adelante. La remitente recurrente, la progresiva primaria y la progresiva secundaria. ¿Qué es cuál es la diferencia entre cada una de estas? La remitente recurrente es que el paciente se cura, tiene la agudización de la enfermedad, se cura, tiene agudización de la enfermedad y poco a poco va empeorando. ¿Ya? Eso es lo que sucede pues en estas personas que tienen dicha célula reguladora, porque producen que se remielinice un poco la neurona. La progresiva secundaria pasa exactamente lo mismo, pero va a llegar a un punto donde ya no sirve este proceso de regularización y la enfermedad empieza a empeorar de largo. Y luego tienes la progresiva primaria en donde pues la persona tiene su primer episodio y de ahí se fue de largo. Empieza a empeorar y no tiene tiempo de, por así decirlo, descansar. ¿Ya? No tiene un tiempo en donde se cura un poco de la enfermedad. Hay un gráfico para eso, yo se los enseño más adelante. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿No eran los macrófagos que habían entrado del torrente los que iban a afectar al oligodendrocito, o sea, los que se iban a comer? ¿O Claro, por eran eso. A los ver, helpers? a ver, los T-helper son los que reconocen, porque todavía tienen esa memoria ahí. Los T-helper son los que reconocen el oligodendrocito como si fuera algo malo. ¿Ya? Llaman macrófagos y ahí empiezan a comerse el oligodendrocito. Ah, ok, listo.
Ok, ¿alguien más? Sí, y no sé si lo mencionaste, pero en el caso de que decías que atacaban a una proteína que se parecía al Ujú. antígeno, ¿esa proteína tiene un nombre o puede ser... Son varias proteínas que se pueden parecer a la proteína, a proteínas de la mielina. La ya. mielina pues está formada por distintos tipos de proteínas. Entonces puede ser cualquier tipo de proteína que se parezca a la mielina y ya. Listo, gracias. Ups. Ok, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. ¿En qué afecta de que en la esclerosis intermitente exista, o sea, se active este mecanismo de los linfocitos reguladores y en las otras no? Eso es lo que mencioné anteriormente. O sea, tienes la remitente recurrente, que es la que yo me imagino que tú te refieres como intermitente. La persona tiene el cuadro, se cura, porque llegó el proceso de regularización. Nuevamente entró un antígeno y otra vez el sistema inmune se puso como loco. Se reagudiza la enfermedad. El sistema inmune dice, brother, cálmense. Se cura el paciente un ratito. Nuevamente, otra vez el sistema se pone como loco, se reagudiza la enfermedad. Hasta ahí vamos, todo normal. En las otras personas, ¿qué es lo que sucede? Progresiva secundaria. Tiene el cuadro de enfermedad, regulariza un ratito, otra vez tiene el cuadro de la enfermedad, regulariza un ratito, tiene el cuadro de la enfermedad otra vez, el proceso de regularización ya no funciona y se va de largo empeorando. Luego tienes la progresiva primaria, en donde tiene el cuadro una vez, no funciona la regularización y se va de largo. Empeora de largo. ¿Contesté tu pregunta? O sea, sí, sea, eso ya lo habías una dicho, pero es pregunta. que en plan, ¿qué mecanismo hace que ya el proceso de regularización no sea efectivo y se vaya de largo, por ejemplo, en la segunda? O que No, pues es directamente que no funcione. simplemente pues ya deja de funcionar. Básicamente, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en donde tienes primero hipertrofia, luego el músculo se cansa y se dilata. Ya no hay ese mecanismo de compensación. Lo mismo pasa acá. Va a llegar un momento donde el mismo sistema inmune se va a cansar y ya, pues, a la vez, ya no voy a empezar a regular eso porque simplemente va a seguir pasando y ya me cansé, ya no lo voy a seguir haciendo. O sea que la remitente recurrente puede hacerse secundaria progresiva. O Ahí son sí no dos cosas sabría, totalmente ahí sí no diferentes. sabría responderte, pero según yo sí, O sea, entonces se denomina remitente recurrente hasta que siga funcionando y cuando ya deje de funcionar sería progresiva progresiva secundaria, secundaria. Ah, ya. exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Héctor, sorry, ¿puedes decir la diferencia entre las tres? Entre la Ya recurrente. voy, ya lo voy a decir más adelante nuevamente. Dale, gracias. Ya. Ahora sí, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta o pasamos ya a la siguiente diapositiva? Continuamos. La Ya, pase a la ok. siguiente, por favor, gracias. Se hace más de noche, quiero dormir. A ver, ya, ahora. Entonces, cuando estamos hablando de la esclerosis múltiple y queremos hablar un poco de las manifestaciones y queremos hacer un diagnóstico, en tal caso ustedes tienen que tener en cuenta que hay tres definiciones que tienen que saber y que tienen que entender para que puedan diferenciar qué es cada una de estas. Tienen algo que se denomina diseminación en espacio, diseminación en tiempo y evidencia clínica objetiva. Cuando hablamos de diseminación en espacio, estamos hablando que haya desarrollo de pues, lesiones en distintos tipos de localizaciones anatómicas. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de esclerosis múltiple, uno de los sitios, perdón dicho, uno de los sitios en los cuales puede haber una lesión puede ser en la parte cortical, puede ser en la sustancia blanca periventricular, puede ser en alguna área infratentorial o puede ser en la médula espinal.
Entonces, si yo encuentro en una resonancia magnética una lesión en la corteza, otra lesión alrededor de los ventrículos, otra lesión en la médula espinal, yo puedo decir que dicha esclerosis múltiple pues está diseminada en espacio, está diseminada en distintos tipos de localizaciones. Cuando hablamos ahora de diseminación en tiempo, quiere decir pues básicamente los episodios. ¿Cuántos episodios se han dado a lo largo del tiempo? Es decir, una persona puede tener un episodio, no sé, digamos, hace un mes y nuevamente después de 2 meses tuvo un nuevo episodio. Eso ya me representa a mí que hay una diseminación en tiempo. ¿Cómo yo también puedo decir que hay una diseminación en tiempo? Con otros métodos, si es que el paciente no se acuerda si es que es el segundo o el primer episodio que le da, con las resonancias magnéticas, con las imágenes, básicamente. Es decir, yo puedo ver una lesión nueva, la cual se va a ver hiperintensa, pero también puedo tener otra lesión en una localización característica de la esclerosis múltiple, digamos, tiene una lesión hiperintensa periventricular, pero a su vez tiene una lesión hipointensa, es decir, gris, en la médula. Eso quiere decir que yo tengo 2 lesiones en 2 sitios específicos y característicos de la esclerosis múltiple. Una es hiperintensa, eso quiere decir que es nueva. Otra es hipointensa, eso quiere decir que es vieja. Por lo tanto, yo puedo decir que hay diseminación en tiempo. Tengo un ratito. Ahora sí, ya. Y bueno, ya, finalmente pues tienen la evidencia clínica objetiva. Cuando hablamos de la evidencia clínica objetiva quiere decir pues que el síntoma, la anormalidad que ustedes vean en el examen físico neurológico sea correspondiente pues básicamente a la lesión que ustedes encuentren o a lo que manifiesta el paciente. Por ejemplo, me explico, ¿qué puede ser un ejemplo de evidencia clínica objetiva? Puede ser una neuritis óptica, que es característico de la esclerosis múltiple. Es decir, una neuritis óptica, ¿cuáles son los síntomas? Dolor ocular al movimiento, disminución de la agudeza visual, una pupila de Marcus-Ghon, etc. Eso ya me puede decir una evidencia clínica objetiva. ¿Qué otra cosa también me puede decir que hay evidencia clínica objetiva? Las imágenes, nuevamente, las benditas imágenes. Básicamente, puede ser que el paciente tenga una neuritis óptica. Le hacen una resonancia magnética y ven que el nervio óptico está hiperintenso. Eso ya me indica a mí que hay una evidencia clínica objetiva. ¿Queda claro o no queda claro dichas definiciones? Está claro. Ok, está bien. Ahora, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y es de que, por ejemplo, cuando estamos hablando de diseminación en espacios, son en áreas específicas, las que les mencioné anteriormente. Es decir, que sea en un área cortical, que sea en área periventricular, que sea en área infratentorial, pues en el cerebelo, en el tronco encefálico, donde sea, o en la médula espinal. Si, por ejemplo, se encuentra una hiperintensidad en el nervio óptico, eso sí, puede ser una evidencia clínica objetiva de una neuritis óptica, pero eso no me indica a mí una diseminación en espacio. ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Ya, ok. Ahora bien, ya, pasamos a las manifestaciones. Eso es lo que quería que quede claro. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones en la esclerosis múltiple, ustedes van a tener un síndrome típico, ¿ya? Pueden tener, por ejemplo, un episodio en el cual se desarrolle una neuritis óptica o una neuritis retrovulvar, cualquiera de las dos. El punto que ustedes tienen que identificar cómo se ve una neuritis óptica, básicamente. Ya les mencioné anteriormente, una persona la cual, pues, me indica a mí que tiene una disminución de la agudeza visual, que ve menos, que ve borroso, y pues que presente algo característico que es el dolor al movimiento, ¿ya? Y ya un añadido puede ser una pupila de Marcus-Ghon. ¿Alguien sabe qué es una pupila de Marcus-Ghon? Se las explico. Marcus-Ghon. Ya. ¿Alguien sabe cuál es la pupila de Marcus-Ghon?
No, doctor, por favor, explíquenla. Ya, a ver, eso pues, no sé, quién sabe, se lo pueden tomar como pregunta de parte de neurosemio, que eso pues, es un tema de neurosemiología. Cuando estamos hablando de pupila de Marcus-Gunn, no estamos hablando nada más ni nada menos que de algo que se denomina como defecto pupilar aferente relativo. Defecto pupilar aferente relativo. ¿A qué se refiere el defecto pupilar aferente relativo? Cuando nosotros hacemos el examen neurológico y evaluamos la pupila, lo que nosotros buscamos es, uno, ver que las pupilas sean del mismo tamaño. Dos, que a la examinación con luz, las pupilas se contraigan. ¿Qué pasaría en el caso en donde yo hago la estimulación con luz? O sea, decirle, pongo luz al ojo. En vez de contraerse, la pupila se dilata. A eso yo denomino una pupila de Marcus-Gunn, a una pupila en la cual se dilata ante un estímulo luminoso. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando hay afectación de la vía aferente del reflejo fotomotor. ¿Cuál es la vía aferente del reflejo fotomotor? La aferente es el nervio óptico. El nervio óptico, es decir, básicamente una neuritis óptica. Puede ser, por ejemplo, una afectación al nervio óptico. Entonces, si hay afectación del nervio óptico, ustedes pueden ver que al haber afectación de la vía aferente del reflejo fotomotor, la pupila, en vez de contraerse, se va a dilatar. A eso yo denomino pupila de Marcus-Gunn o defecto pupilar aferente relativo. ¿Ya? Neuritis óptica, queda claro, imagino yo. ¿Cuáles pueden ser otros síntomas típicos que puede haber en una persona con esclerosis múltiple? Puede ser, no sé, ataxia, puede haber afectación de pares craneales, puede haber nistagmo, puede haber oftalmoplegia internuclear, ya lo vamos a mencionar estas más adelante, o pueden haber lesiones de la médula espinal en las cuales pues haya una lesión ya sea de motoneurona superior o de motoneurona inferior. Dependiendo de cuál sea, pues van a haber espasticidad o puede haber flacidez. E incluso también puede haber incontinencia urinaria. ¿Por qué puede haber incontinencia urinaria? Porque, no sé, puede haber afectación de las astas, o sí, de las astas anteriores de la médula espinal, donde se encuentra un núcleo denominado núcleo de Onuf, la cual pues maneja los esfínteres. Entonces puede haber incontinencia urinaria por eso. ¿Qué otra cosa puede ser característica en la esclerosis múltiple? Unos hallazgos clínicos, los cuales se denominan como signo de Lermay y otro signo que se denomina fenómeno de Utos. Cuando hablamos de signo de Lermay, hablamos de que el paciente manifiesta que siente una sensación de electricidad, como si le cogieran corriente, al momento de que baja, es decir, flexiona, o sube, es decir, extiende el cuello. ¿Ya? Flexiona el cuello, siente electricidad. Alza el cuello, siente electricidad. Signo de Lermay. Cuando hablamos de fenómeno de Uthoff, hablamos de que los síntomas que está presentando el paciente en ese momento pueden empeorarse debido a un alza de temperatura. Es decir, imagínense una persona que tiene una neuritis óptica. Se va a bañar y se baña con agua caliente. ¿Ya? Hasta ahí vamos claro, ¿verdad? Se baña con agua caliente y le empieza a doler aún más el ojo. Eso es un fenómeno de Uthoff. Que el paciente le manifiesta, ay, que sí, es que primero estaba con ese dolor del ojo, pero no era tanto, me bañé fue con agua caliente y el dolor se empeoró. Nada más. Síntomas aumentan o empeoran con el incremento de temperatura. Nada más. Hasta aquí, con los hallazgos clínicos quedan claros. Sí. Todo claro. Yes. Sí. ¿Qué sería? ¿Mande? ¿Alguien dijo algo? Sí, sí, no, tranquilo. Ah, ok, ya pensé que había una pregunta. Ya, ahora sí, pasábamos a los subtipos. Cuando hablamos de los subtipos son los que les mencioné anteriormente. Disculpe. Ya, entonces, ahora sí, pasamos a los subtipos, los cuales son los que les mencioné anteriormente. ¿Qué pasa con estos subtipos? Ustedes van a tener, bueno, ustedes van a tener esos tres. Esta es la remitente recurrente, esta es la progresiva secundaria y esta es la progresiva primaria.
¿ok? La rayita de acá corresponde pues a las manifestaciones, a los síntomas. El eje X y la rayita horizontal, el eje Y, corresponde pues al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una remitente recurrente? Tiene los síntomas, se genera el cuadro, se tranquiliza. Tiene los síntomas, se tranquiliza. Tiene los síntomas, se tranquiliza. Pero miren, cada vez el gráfico va subiendo como si fuera un escaloncito. Se va yendo un poco más empinado. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que pasa el tiempo, los síntomas empeoran. ¿Ok? Si ven, el paciente puede tener un cuadro que después se calma, más adelante, de igual manera, la sintomatología, el cuadro clínico del paciente va a ir empeorando con el tiempo. Ahora, ¿qué pasa en la progresiva secundaria? Eso es lo que les mencionaba anteriormente. El paciente tiene el cuadro, se calma, nuevamente, pues por el tiempo va empeorando un poco, nuevamente tiene el cuadro y luego se va de largo. Luego se va de largo empeorando con sus síntomas. ¿Qué pasa en cambio con un paciente que tiene, mejor dicho, un tipo de progresivo primario? En tal caso, pues los síntomas se van de largo. Y ya, ignoren este cuadrito de aquí. Los síntomas se van de largo, empeoran de largo. Y ahí, pues sí, se jodió. ¿Ok? Ahí no hay remisión o recuperación, no, nada. La progresiva primaria se va de largo. ¿Queda claro ahora sí cuáles son los subtipos de esclerosis múltiple que hay? O sea, y digamos como que la remitente recurrente sería la que tiene mejor pronóstico, por decirlo así. Y es la que más se demora en progresar. O sea, no es que tiene mejor pronóstico en sí, o sea, simplemente de igual manera más adelante va a ir empeorando. Todas empeoran, todas empeoran. Para la que sí es un poquito más empeorante, es la progresión primaria. Ya, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Natalie, Noelia, Patricia, Ricardo, Romina, Sí, Chile, Valesca, Valeria. yo tengo una pregunta. A ver, dime. Es que, o sea, no me quedó muy claro la que decías de la recurrente, era que, o sea, tenía periodos de crisis y de remisión, Sí, pero, exactamente. pero en la secundaria, o sea, no entendí cuando dijiste en el cuadrito que tuvo el primer episodio y luego una remisión Sí. y luego otro y ahí Y como luego que se fue ya, de se largo. va de largo, ajá, exactamente. O sea, Empeoran que gradualmente, pero luego ya va a haber un momento en donde ya no remiten. Ya se ve, ¿no? Es decir, ya no remiten, ya no tienen una recuperación, sino que se van de largo con los síntomas mientras empeoran con el tiempo. ya listo. Ok, Una ya, pregunta, dime. ¿el tratamiento de estos tres subtipos sería el mismo o cambia? O sea, es que tú vas a tratar de acuerdo pues a la agudización del paciente. Para el tratamiento, bueno, ya se los digo de una vez, para no mencionarlo más adelante. Para el tratamiento ustedes tienen dos líneas. Ustedes van a tratar cuando el paciente tenga una presentación aguda. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento que ustedes pueden dar? Pueden ser, mejor dicho, la primera línea, corticoides. ¿Ya? ¿Por qué corticoides? Porque estamos hablando de una enfermedad donde hay sustancias inflamatorias. ¿Y los corticoides qué son? Antiinflamatorios. Altas dosis de corticoides podría servir. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Ok, no funcionaron los corticoides, vamos a hacer plasmaféresis. Es decir, que pasan la sangre por una maquinita, la limpian y luego la vuelven a entrar. Y si quieren de ya es un tratamiento de soporte, por ejemplo, para estos pacientes con progresiva primaria, en donde los síntomas pues empeoran, ya depende pues de las manifestaciones que tenga el paciente. Por ejemplo, digamos que tuvo una lesión que fue en la médula espinal. Tiene un síndrome de motoneurón superior. Por lo tanto, tiene una espasticidad. Vamos a darle antiespasmódicos. Puede ser, no sé, tuvo una lesión así mismo en la médula espinal. Solamente que ya no en las astas anteriores, sino ahora en la asta posterior. Tiene problemas de sensibilidad ahora. Hubo afectación no sé, del espinotalámico, qué sé yo. En tal caso, pues, podemos darle, no sé, gabapentina.
como tratamiento de soporte. En estos pacientes de acá se reagudiza el cuadro, vamos a darle tratamiento cada vez que se agudice el cuadro. Lo mismo acá, y bueno, ya acá vamos a darle tratamiento de soporte. Y Una el pregunta. rituximab, ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa? Preguntaba por el rituximab. Rituximab. ¿Qué era eso? ¿Un anticuerpo monoclonal? No. Es un sí, anti-CD20. yo había leído que el natalizumab y el rituximab también se podían dar, pero no sé si entrarían como tercera línea o Podría de entrar como soporte. podría entrar como tercera línea. Es que ustedes tienen que tener en cuenta una cosilla, y es pues la disponibilidad económica que va a tener el paciente. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador, imagínense que no haya. Para que tenemos corticoides. Preferible darle corticoides. Dar es lo que, hay que dar lo que hay. Una última pregunta. ¿La forma remitente recurrente es igual que la progresiva recurrente? Según ese cuadro que vi ahí en la Progresiva diapositiva. recurrente. A ver, Sí. tiene el remitente recurrente, episodio, cura, episodio, cura, episodio, cura, episodio, cura. Progresiva secundaria, episodio, se cura, episodio, no se cura y se va de largo. ¿Más claro? Sí. Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas? Y el tratamiento con el, con el interferón beta. Interferón beta. No sabría decirte, sinceramente. No, no recuerdo eso. Sí, aquí, disculpa que te interrumpa, Héctor, pero aquí en Ecuador lo que se trata es con el interferón como primera Ah, ya, opción, ok. luego de los corticoides. Aquí, como primera opción interferón, vaya, no sabía. Sí, sí. Acetato de glatiramer también, ¿no? Si es que hay. Nunca había oído eso. El interferón sí había oído, pero el otro no lo había oído nunca en mi vida. Ya, ¿alguna otra pregunta? En el caso que nos pregunten, por decirlo así, ¿ponemos corticoides o interferón? Ah, La opción que esté. Si les preguntan, no sé, tratamiento de esclerosis múltiple. Y está, de hecho, yo me acuerdo que a mí me habían hecho esa pregunta. Si dice agudo, me imagino que debe ser corticosteroides. Podría ser, ajá. De hecho, yo me acuerdo que me habían hecho esa pregunta. Déjenme ver, yo estoy casi seguro que me habían hecho esa pregunta a Yo creo que mí. el Y interferón beta se no- puede usar en la remitente recurrente. Sí, eso sale en el libro de Blumenfeld. Ah, ya, aquí está. Sí, esa de aquí me habían preguntado a mí. Por ejemplo, a mí me han puesto interferón beta, inmunoglobulina intravenosa, pulso de corticoides, plasmaferias, acetato de glatiramera. Pero también pues depende del caso. Que dice es un hombre de 42 años que hace 2 años fue diagnosticado con esclerosis múltiple, fue de manera urgente porque después hace 4 días presenta paraparesia severa y progresiva que le dificulta caminar. ¿Qué actitud terapéutica adoptaría usted en este momento? Depende aquí pues de la manifestación que tiene el paciente. Y aquí me equivoqué. Aquí me entre- equivoqué. Presley, ¿cuál tú crees que sería? Repite las opciones, por favor. Interferón, inmunoglobulina intravenosa. Bueno, esa no. Pulso de corticoides, plasmaferias y acetato de glatiramel. Pulso de corticoides. Yo creo que también era pulso de corticoides. Estoy entre la A y la C. Interferón o pulso de corticoides. ¿Podrías Cualquiera de esos volver a dos repetir prefiero. el ejercicio, porfa? Hombre de 42 años que hace 2 años fue diagnosticado de esclerosis múltiple. Acude de manera urgente porque desde hace 4 días presenta paraparesia severa y progresiva que le dificulta caminar.
¿Qué actitud terapéutica adoptaría usted en este momento? Yo en esto me equivoqué. Corticoides. Según yo, o podría ser interferón beta o podría ser corticoides. Yo encontré una Creo que pregunta en las corticoides. preguntas del MIR en la que hay un caso parecido, pero que en cambio lo que presenta el paciente es neuritis óptica, episodio de mielitis sensitiva y cuadro cerebeloso que ha dejado secuelas. Y dice que el tratamiento sería interferón beta. Yo Sí, también, pero entonces, en este caso dice que tuvo una exacerbación de hace 4 días, entonces es agudo. Pero, o sea, ¿en qué específico caso se utiliza el interferón? Antes de que interferón beta sí no sabría decirte cuándo se utiliza. Yo tengo que es más para prevención, agudizaciones, para prevenir agudizaciones. Yo leí que es cuando no responde a corticoterapia. Ahí se da interferón. Yo leí que es para prevenir. Pero corticoides. Todos han leído cosas diferentes. Es que si no reacciona a corticosteroides, ahí es plasmaféresis. Eso sí, en eso tienes razón. ¿Interferón beta dónde queda? Para prevenir agudizaciones, creo. Ese O sea, yo sería lo como leí. tratamiento a largo Como plazo. prevención Sí, a ese, exacto, como como un de largo tratamiento a largo plazo. plazo. Sería para prevención. Exactamente. Entonces sería corticosteroides, el caso que dijiste. Según yo, debería ser corticoides en tal caso. A ver, la línea de tratamiento va a ser la terapia que ayude a la modificación de la enfermedad, es decir, una terapia base en cual se utiliza el interferón. Los corticoides y los demás inmunosupresores como rituximab y los otros que nombraban son terapias fuertes, entonces no se le da a todo tipo de pacientes y dependiendo del cuadro de reducización que tenga. Entonces, esas son las guías que ustedes pueden aplicar para dar el tratamiento como tal. Pero la base va a ser el interferón y como modificador de la enfermedad. Y ahí las demás corticoides, los demás son tratamiento de la clínica del paciente actualmente. Sí, pues, depende del cuadro del paciente también, si se agudiza o no. Ok, entonces, bueno, con la acotación de Presley creo que ya queda claro. Ahora, pasamos, ¿o hay alguna otra pregunta más? Yo tengo otra pregunta. A ver. ¿Qué papel cumple como tal la microbiota intestinal en la esclerosis múltiple? Ni idea. Ni ¿Sabes? idea. De ahí la verdad ni idea. Supongo que tiene que ver con el sistema inmunológico, pero Imagino yo. no sé por qué. Mientras hay disbiosis, más rápido es la progresión. Eso andaba leyendo, no sé muy bien, pero decía que mientras más disbiosis hay, más rápido la progresión de la esclerosis. O sea, tiene más o menos como lo de la vitamina D. O sea, que si no tiene, más rápido progresa. Ah, caray, no sabía. La verdad, eso no sabía. Sinceramente, eso de ahí no sabía. Pero, o sea, ustedes estudian lo que es más común. Ok, entonces ahora sí, ¿más preguntas o ya no? Para pasar al diagnóstico. Pasemos al diagnóstico. Ya, ok. Ahora, ¿cómo ustedes pueden hacer el diagnóstico? Para esto, pues básicamente ustedes tienen que tener en cuenta, para eso ustedes tienen que tener en cuenta la identificación del síndrome típico. Tienen que tener en cuenta si hay evidencia de lesión del sistema nervioso central con demostración de diseminación de espacio y tiempo. ¿Ok? Entonces, para esto pues tienen este mini algoritmo que les hice, bueno, que hice hace tiempo aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ya, para que ustedes puedan guiarse un tantito en cómo hacer el diagnóstico pues, de una esclerosis múltiple. O al menos tener la idea de cómo puede darse el diagnóstico de una esclerosis múltiple. Entonces, para eso ustedes tienen que tener en claro bien qué era lo de evidencia clínica objetiva, qué era lo de diseminación en espacio, qué era lo de diseminación en tiempo. ¿Ok? Entonces, nuevamente les repito, cuando hablábamos de evidencia clínica objetiva, obviamente en el sistema nervioso central, hablamos de que haya pues anormalidad en la examinación neurológica y pues eso corresponde anatómicamente al sitio donde está la lesión. Como ya les mencioné anteriormente, puede ser la neuritis óptica dependiendo pues de los síntomas. Tiene defecto de pupilar aferente, tiene el dolor al movimiento, tiene disminución de la agudeza visual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta con la evidencia clínica objetiva? De que puede ser reemplazado por la misma imagen, es decir,
paciente le hacen una imagen, tiene hiperintensidad en el nervio óptico, eso es evidencia clínica objetiva también. ¿Qué otra cosa puede ser evidencia clínica objetiva? Puede ser también, por ejemplo, en un episodio de neuritis óptica, ser sustituido por el examen de potenciales visuales evocados. Ya les voy a enseñar un poquito más adelante. ¿Okay? Ahora, otra cosa puede ser, no sé, digamos, dependiendo de la manifestación del paciente, puede ser que le hagan una resonancia magnética con CT2, haya una hiperintensidad en la médula espinal y que eso explique la sintomatología del paciente. Por ejemplo, un paciente con, no sé, una paraparesia, una pérdida de la sensibilidad, etcétera. Veo que hay hiperintensidad en la médula, eso puede explicarme la sintomatología del paciente, lo considero como evidencia clínica objetiva. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es la demostración de diseminación a espacio. Ya lo saben. Ver en las imágenes, pues, que haya lesiones en los sitios específicos de esclerosis múltiple. ¿Cuáles van a ser? Periventriculares, infratentoriales, corticales y en la médula espinal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa pueden considerarlo como diseminación en espacio? Y esto también tienen que tenerlo en cuenta. También tienen que tener en consideración la sintomatología del paciente. Imagínense que les vino una vez porque tuvo neuritis óptica. Luego les vino otra vez porque tiene un síndrome de motoneurona superior. Le vuelve una tercera vez y dice que ahora tiene manifestaciones sensitivas. Es decir, cada vez que ha vuelto, tiene una sintomatología diferente. Eso puede ser que también sea una indicación de diseminación en espacio. Es decir, que hay distintas áreas del sistema nervioso central que se encuentran afectadas ya para este momento. ¿Qué otra cosa también pueden considerarlo como diseminación en espacio? Puede ser que no encuentren, digamos, lesiones en las zonas específicas, pero encuentran un signo que se denomina como dedos de Dawson. Ya les voy a enseñar más adelante. Eso también puede ser denominado como una demostración de diseminación en espacio. Otra cosa, la diseminación en tiempo. Cuando hablan de diseminación en tiempo, pues ya les mencioné una forma de averiguarlo. Puede ser con las neuroimágenes, que encuentren lesiones en las zonas específicas para esclerosis múltiple, que corresponda, pues digamos, una hiperintensa y otra hipointensa. Una es nueva, otra es vieja. ¿Qué otra cosa también puede ser diseminación en tiempo? Que el paciente vuelva cada cierto tiempo. Vuelva a consulta cada vez que tenga una manifestación diferente. Eso también puede ser contado como diseminación en tiempo. ¿Qué otra cosa puede ser contado en diseminación en tiempo? Pueden también, a través de un examen denominado como, un signo que se denomina como bandas oligoclonales, a través de una punción lumbar. Mandan el líquido cefalorraquídeo a electroféresis y ven una formación de bandas debido a las proteínas que se liberan cuando les mencioné en la fisiopatología, que era el IgG. Pues todo eso de ahí puede entrar al líquido cefalorraquídeo, sacan una punción lumbar, le hacen una electroféresis y se forma una especie de banda. Eso se denomina como una banda oligoclonal. Eso también puede ser una muestra de diseminación en tiempo. Ya les voy a enseñar una imagen de eso más adelante. ¿Ok? Entonces, eso creo que todo queda claro. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer el diagnóstico? Básicamente, primero, ¿presenta síndromes típicos o no? ¿Cuáles eran los síndromes típicos? Neuritis óptica, puede ser una mielitis, puede ser un síndrome cerebeloso, puede ser una oftalmoplegia internuclear, etc. ¿Qué pasa si no lo presenta? Si no presenta síndromes típicos. En tal caso, yo tengo que ver si hay señales de alerta roja. Adelanto de cuáles pueden ser señales de alerta roja. Pueden ser, por ejemplo, comorbilidades, la edad del paciente, si es mayor de 50 años, si es menor de 11 años, si es de raza negra, si, por ejemplo, tiene comorbilidades o tiene algún tipo de otra patología. Pues en ese caso, si es que no hay señales de alerta roja, entonces yo solamente tengo que monitorizar y ver si es que nuevamente hay algún tipo de presentación o algún cambio. Pero ¿qué pasa si es que sí las hay? En tal caso yo tengo que buscar una mejor explicación para poder manejar el cuadro del paciente. Ahora, ¿qué pasa si sí presenta el cuadro típico, si sí presenta síndromes típicos? En tal caso yo tengo que preguntarme ¿cuántos ataques ha presentado? ¿Cuántos episodios ha presentado? Imagínense que fue la primera vez.
Imagínense que fue la primera vez. Yo tengo que preguntarme, ¿hay evidencia clínica objetiva? Si no lo hay, pues entonces busco una mejor explicación. Pero si sí hay evidencia clínica objetiva, yo tengo que ver cuántas hay. En tal caso de que solamente haya una clínica objetiva en un primer ataque o en un solo ataque, yo tengo que demostrar si hay diseminación en espacio y diseminación en tiempo. Si no hay diseminación en espacio o no hay diseminación en tiempo, entonces yo busco una mejor explicación. Pero si sí la hay, yo puedo dar el diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Qué pasa ahora en tal caso donde yo encuentro más de 2 evidencias clínicas objetivas o 2 evidencias clínicas objetivas? Yo solamente tengo que demostrar si hay diseminación en tiempo. ¿Ya? Si hay diseminación en tiempo, pues lo diagnostico como esclerosis múltiple. Pero si no hay diseminación en tiempo, tengo que tratar de buscar una mejor explicación o esperar a ver si es que hay algún cambio. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene síndromes típicos? Ha tenido 2 o más ataques. Ahora yo tengo que ver si presenta clínica objetiva o no. ¿Presenta clínica objetiva? No. Busco una mejor explicación. ¿Presenta clínica objetiva? Sí. Pero ¿hay señales de alerta roja? Si sí los hay, entonces yo mejor busco otra explicación. Si no lo hay, si no hay señales de alerta roja, yo veo cuántas evidencias clínicas hay. Si solamente hay una, yo me pregunto, ok, a ver. Si ha tenido 2 ataques, por ejemplo, me pregunto, ¿el primer ataque, el anterior que tuvo, fue diferente al que tiene ahorita? Es decir, ¿fue en un sitio anatómico diferente al de ahorita o no? Si no lo es y es en el mismo lugar, es la misma sintomatología, yo mejor trato de buscar una mejor explicación. Pero si sí es un síntoma diferente, yo doy el diagnóstico de esclerosis múltiple. Ahora, ¿qué pasa si hay 2 evidencias clínicas o más? En tal caso, yo ya puedo dar el diagnóstico de esclerosis múltiple de hoy. Todo esto de aquí que les acabo de mencionar es lo que se denomina o lo que ustedes llaman como los criterios de McDonald, específicamente los del 2017. ¿Queda claro esto de aquí? ¿Queda claro este algoritmo o no queda claro? ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Le hicieron capture? ¿No le hicieron capture? Hay que Sí, sí, estudiarlo claro. bien. ¿Le podrías hacer zoom un poco, por favor? Son los criterios de McDonald's, ¿verdad? Claro, esto de aquí es los criterios de McDonald's simplemente he hecho algoritmo. Para que, no sé, se entienda un poco más. Me avisan cuando quieren que lo baje para poder bajarlo a la parte de abajo. Sí, por favor. ¿Ya? Sí. Ok, bueno, falta esa partita ahí, perdón. Ok, ¿preguntas con eso de aquí? ¿Preguntas? No, ok. A ver, entonces, básicamente, con lo que les acabo de mencionar anteriormente, ¿cuál es el síndrome típico? ¿Cuál es la sintomatología típica de una esclerosis múltiple? La neuritis óptica, la oftalmoplegia internuclear, el síndrome cerebeloso y la mielitis. Ahora vamos a ver cómo se puede presentar cada uno de estos. La neuritis óptica creo que ya se le he mencionado 1.000.000 veces. Pupila de Marcos-Gon, dolor al movimiento de los ojos y disminución de la agudeza visual. Ahora, ¿qué es la oftalmoplegia internuclear? Básicamente, la oftalmoplegia internuclear, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando ustedes quieren ver hacia un lado, por ejemplo, en este caso vamos a decir que esto es derecha, esto es derecha y esto es izquierda, ¿ok? Digamos que ustedes quieren ver a la izquierda. Mueven los ojos a la izquierda y ambos ojos se mueven. ¿Qué pasa en una oftalmoplegia internuclear? Ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes tienen algo denominado como un fascículo denominado fascículo longitudinal medial. Dicho fascículo longitudinal medial lo voy a representar con esta rayita de aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero mirar acá a la derecha. La derecha, esto es izquierda. Entonces, yo quiero mirar a la derecha. Este ojo de aquí, tranquilamente, puede mirar hacia la derecha, hacia afuera, gracias al sexto par craneal. ¿Verdad? ¿Cuál es el músculo que inerva el sexto par craneal? Recto lateral. El recto lateral. ¿Y el recto lateral cuál es su función? Llevar el ojo hacia afuera, ¿verdad? Entonces, tranquilamente, este ojo de aquí puede mirar hacia acá.
Pero, ¿qué sucede? Yo necesito que este ojo de acá también mire hacia acá, hacia la derecha, en tal caso, hacia su nariz. Yo no voy a activar nuevamente el sexto par craneal, ¿verdad? Porque si no, pues se va a quedar visco. En tal caso, yo lo que necesito es hacer que el paciente mire con este ojo hacia acá. ¿Cómo lo hago? El sexto par craneal, el núcleo del sexto par craneal, a través del fascículo longitudinal medial, lo que va a hacer es mandar una señal al tercer par craneal del ojo izquierdo. ¿Para qué? Para activar el músculo rectomedial, cosa que ahí sí, pues, el ojo mire hacia acá. Pero, ¿qué sucede en una oftalmoplegia internuclear? Este fascículo de aquí está dañado. ¿Okay? Entonces, digamos que este fascículo longitudinal medial es el derecho. ¿Ya? Entonces, el fascículo longitudinal medial está derecho, está dañado. Derecho está dañado. ¿Ok? Entonces, si yo quiero mirar a la derecha, solamente el ojo de acá, el ojo derecho, va a mirar a la derecha. El otro no se va a mover. ¿Por qué? Porque el fascículo longitudinal medial que se conecta con el otro ojo no va a estar bien, va a estar dañado, por ende no se va a poder conectar. Ahora, por lógica, si yo hago que el paciente mire hacia acá, ¿ustedes qué creen? ¿El ojo de acá se va a mover o no se va a mover? ¿Y el ojo de acá se va a mover o no se va a mover? ¿Se van a mover los dos o no? ¿O alguno se va a quedar quieto? Yo diría que se queda quieto el ojo izquierdo y el derecho si se mueve. Ya, ¿alguien más tiene otra opinión? Yo digo que sí se mueve. Ya, Solo ok, el uno derecho dice que ya, uno dice que solo el derecho, dos dijeron que solo el derecho y otros dijeron que solamente que sí se mueve en los dos. Los que dijeron que solamente se mueve el derecho, ¿por qué? ¿Por qué uno se queda quieto y el otro sí se mueve? Si yo quiero ahora mirar a la izquierda. Ustedes tienen dos fascículos longitudinales mediales. Uno acá y otro acá. Entonces, ¿se moverían los dos o no se moverían los dos? Si yo quiero mirar a la izquierda. Sí, se van a mover los dos. Bueno, se van a mover los dos, exactamente. ¿Por qué? Porque en este caso que tenemos acá, en la diapositiva, el fascículo longitudinal medial dañado es este aquí, es este acá. Pero el de acá está bien, el de acá está completamente sano. Por lo tanto, si hago que el paciente mire al otro lado, lo va a hacer. Los dos ojos se van a mover. Pero si yo hago que el paciente mire hacia el otro lado, pues no se va a mover. Uno se va a quedar quieto. ¿Ya? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, queda claro. Ok, espero que sí. Ya, ahora, ¿qué es lo que sucede? Aparte de que un ojo se queda quieto, sucede algo denominado como nistagmo. ¿Por qué se va a producir el nistagmo? Porque básicamente este ojo de acá que se quedó quieto va a hacer que el de aquí se incomode, por así decir. El de acá se va a sentir incomodado. Por lo tanto, va a querer nuevamente centrarse. Pero yo quiero mirar al otro lado. Entonces, el ojo de aquí va a querer también mirar acá. Por lo tanto, va a entrar en una especie de discrepancia, cosa que va a querer mirar al centro, pero estar virado. Mirar al centro, pero estar virado. Por lo tanto, va a llegar un punto en donde el ojo va a empezar a hacer movimientos oscilatorios y se va a ver algo así. Uy, qué miedo. Déjeme limpiar eso aquí, ya. Básicamente el ojo se va a empezar a mover. Va a empezar a hacer movimientos oscilatorios. Eso se denomina como nistagmo. ¿Ya? ¿Queda claro o no queda claro? Pero ese sería el nistagmus horizontal. Exactamente. Y el vertical. Ten en cuenta que en estos casos solamente pues, se podría presentar desde el horizontal. Vertical pues para arriba. ¿Ok? Queda claro entonces hasta ahorita. Neuritis, oftalmoplegia internuclear. Síndrome cerebeloso del tronco encefálico. Depende cuál es el sitio de afectación en donde va a estar afectado el tronco encefálico. Y pues el síndrome cerebeloso, pues usualmente ustedes deberían saber cómo se presenta el síndrome cerebeloso. ¿Cuáles serían los síntomas de un síndrome cerebeloso?
¿Cuáles serían los síntomas? Joel, Joana, John. Sí, Va a tener temblor y disartria. Temblor y disartria. Sí, lo de la triada de Charcot. Primero piensa en caballos, luego en cebras. Debilidad. Síndrome cerebeloso. Debilidad, no. Primero piensen en caballos, luego en cebras. Síndrome cerebeloso. Cuando ustedes van a evaluar un paciente y ven de que tiene adiadococinesia o disdiadococinesia, es decir, que no puede realizar movimientos alternantes rápidos, y de paso tiene una ataxia, es decir, camina como borracho, pueden sospechar de que hay un síndrome cerebeloso. ¿Ok? ¿Cuáles podrían ser ahora síntomas de una afectación en el tronco cefálico? Ahí sí, depende de dónde esté afectado. Por ejemplo, puede ser que esté afectado a nivel del séptimo paracraneal y se produzca un entumecimiento facial. Puede ser que esté afectado a nivel de los núcleos vestibulares y a nivel del núcleo del noveno y décimo paracraneal y se presente con vértigo y voz ronca y dificultad para tragar. O puede ser, no sé, que se presente pues a nivel del puente y afectación del trigémino. ¿Quién sabe? Depende de dónde esté afectado en el tronco encefálico la lesión. ¿Ya? Y bueno, finalmente, síndrome típico tiene la mielitis transversa. Cuando hablamos de mielitis transversa, pues quiere decir que hay una afectación de forma transversa en la médula espinal. Y la sintomatología depende del nivel de la lesión. Es decir, si está afectado por debajo de la lesión, pueden haber síntomas motores. Si está afectado, pueden haber síntomas motores o pueden haber síntomas sensoriales. Es decir, por arriba de la lesión puede haber un síndrome de motoneurono inferior y por abajo un síndrome de motoneurono superior. Puede haber también pérdida de la vibración, puede haber pérdida de la propiocepción, puede haber pérdida del dolor, es decir, afectación de las vías sensitivas, como pueden ser las vías de Golde-Burdas o las vías espinotalámicas, que es la de dolor y temperatura. ¿Ok? Síntomas motores, pues puede ser por afectación del córtex espinal, básicamente. Ahora, aparte de esto, ustedes van a tener asimismo síntomas atípicos. ¿Cuáles van a ser los síntomas atípicos que ustedes tienen que tener en cuenta? Y tienen que, pues, tener cuidado con estos síntomas porque, pues, obviamente son atípicos, no son comunes. Tienen que tenerlos en cuenta también. Por ejemplo, puede ser que el paciente, no sé, justamente si a ella tenga una lesión, una placa esclerosante que se encuentra en el área, no sé, de Broca, ya, y tenga una afasia motora. O en el área de Wernicke tenga una fase sensitiva, será fasias. Puede ser parkinsonismo, puede ser que el paciente tenga una demencia, puede ser que haya atrofia muscular, puede ser que el paciente tenga una neuropatía periférica, puede ser que haya fiebre, convulsiones, cefaleas, comas. ¿Por qué tienen que tener ojo con estos síntomas? ¿Por qué tienen que tener cuidado? Porque pueden ser que también signifiquen otro tipo de manifestaciones. Ustedes tienen que tener en cuenta de que los criterios de McDonald, que ya les voy a poner el cuadrito específicamente de cuáles son más adelante, ustedes tienen que tener en cuenta que los criterios de McDonald no son específicamente para descartar la esclerosis múltiple de otras etiologías. ¿Por qué? Porque si el paciente llega con síntomas atípicos, va a ser mucho más difícil diferenciar que el paciente tenga una esclerosis múltiple de directamente otra etiología. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No preguntas? Aquí, preguntas. No. Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser los estudios imagenológicos que ustedes pueden usar? Básicamente la resonancia magnética en secuencia T2. Ya, puede ser esa de ahí, puede ser la T1, la que ustedes quieran. Ya, pero resonancia magnética. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta cuáles van a ser los sitios de localización. Ya se las he mencionado 1.000.000 veces. ¿Cuáles son los sitios de localización de lesiones de lesiones en la esclerosis múltiple? Cortical, periventricular, Ventricular, medular, infratemporal, medular. y Ecuatorial también. Todo el mundo habla al mismo tiempo y no les entendí nada. Pero está bien. Sí, puede ser cortical, puede ser periventricular, miren cómo está cerca de los ventrículos. Puede ser infratentorial, no tengo una imagen de eso. Ah, no, sí tengo una imagen de eso. Puede ser infratentorial, miren cómo está por acá abajo
en el tronco encefálico, específicamente ahí en el mesencéfalo, o pueden ser también en la médula espinal, ¿ya? Que a eso sí no tengo imagen. Puede ser en la médula espinal. Sin embargo, también acuérdense de que hay una imagen característica que corresponde a los dedos de Dawson, que es esta imagen de aquí, que son básicamente pues lesiones hiperintensas periventriculares de igual manera que parecen deditos. Aquí tienen 1, 2, 3, 4 deditos. ¿Cómo se Ok. llamaba? ¿Dedos de qué? Dedos de Dawson. Dedos de Dawson. ¿Ok? Entonces, creo que ya con estas imágenes podrían quedar claros pues, cuáles son los sitios de localización. Ahora, asimismo, pues tienen ciertos exámenes complementarios que también ayudan a hacer el diagnóstico pues, de una esclerosis múltiple, como por ejemplo los potenciales visuales evocados. Cuando hablamos de potenciales visuales evocados, hablamos de que estamos evaluando básicamente la conducción nerviosa del nervio óptico, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a utilizar? Pues se pone la persona con ciertos electrodos en la cabeza y se le estimula con ciertas luces. Dichas luces pues van a tener forma de un tablero de ajedrez. Algunas se van a pintar de negro, otras no se van a pintar de negro y sucesivamente se van a ir encendiendo. ¿Para qué? Pues básicamente pues para estimular el nervio óptico. Todo esto de aquí se tiene que medir, ¿ya? Todo esto de aquí se tiene que medir. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que obviamente pues se manda un estímulo visual. Si el nervio óptico está bien, pues debería tener una conducción nerviosa normal. La activación de potenciales de acción deberían ser normales. Cosa que debería llegar pues hasta aquí, hasta el P100. Pero ¿qué es lo que sucede en una persona con, por ejemplo, neuritis óptica? Al nervio óptico estar dañado, la conducción nerviosa va a ser más lenta. ¿Okay? Por lo tanto, no va a llegar a este punto que se denomina P100, va a ser menor. ¿Ok? Estos son los potenciales visuales evocados. Básicamente, pues la conducción nerviosa va a ser más lenta. Luego tienen las bandas oligoclonales, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las bandas oligoclonales? Básicamente, miren este de aquí. Este de aquí, pues es un estudio de líquido cefalorraquídeo por electroféresis, ¿ya? Entonces, miren esta partecita de aquí, que se ve completamente clara. Esta es una persona normal, pero ¿qué pasa en una persona con esclerosis múltiple? Miren esta zona de aquí. Si ven, acá se va clara, acá tiene toda una banda pintada. Banda oligoclonal. ¿Ok? Eso es lo que se denominan como las bandas oligoclonales. Serían esto de aquí para demostrar diseminación en tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa pues también se necesita para realizar el diagnóstico? Ya se los he mencionado anteriormente, los criterios diagnósticos, que son los criterios de McDonald. Ya aquí pues se los tienen ya escritos propiamente dicho. Esto de aquí corresponde a los criterios de McDonald. Si tienen dos ataques, números de ataques, si tienen dos ataques, tienen más de dos evidencias clínicas, ya no necesitan más para hacer el diagnóstico. Tienen dos ataques, una evidencia clínica, pero dependiendo pues, de esto de aquí, de lo que dice de aquí, del sitio de localización del primer ataque, pues en tal caso ya no necesito pues nada más para el diagnóstico. Tienen dos evidencias, dos ataques clínicos, solamente una evidencia clínica, yo tengo que demostrar diseminación en espacio. Tienen solamente un ataque clínico, dos evidencias clínicas, necesito demostrar diseminación en tiempo. Tengo solamente un número de ataques, solo tengo un ataque, un número de evidencia clínica objetiva. Necesito demostrar tanto diseminación en espacio como diseminación en tiempo, y ahí sí ya puedo dar el diagnóstico de esclerosis. ¿Ya? Entonces, ¿hasta aquí queda claro o no queda claro? Todo esto de aquí, ¿ha quedado claro o no ha quedado claro? Para pasar a un caso. Yo creo que sí. Ok, entonces, miren, tienen este caso de aquí. Dice, mujer de 21 años de edad con pérdida de visión. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de este paciente? Dice, mujer de 21 años de edad que se presentó para evaluación después de 5 días de pérdida de visión en su ojo derecho.
describió el inicio de la progresión gradual de síntomas y el dolor periocular informado que empeora con los movimientos oculares. No tenía antecedentes adicionales o neurológicos previos. Su examen neurológico fue notable por un defecto pupilar aferente del ojo derecho y agudeza visual de 20/70 en el mismo ojo. El resto de su examen oftálmico y neurológico fue normal. Resonancia magnética reveló realce de nervio óptico y 4 lesiones hiperintensas de forma ovoides. Una de ellas fue de lesión yuxtacortical, mientras que las otras tres restantes se encontraban en la sustancia blanca subcortical o profunda. Hasta aquí, ¿cuáles son las características de este caso que les llaman la atención? Mujer de 21 años. El dolor Ya. periocular. Ya, ok. Y lo de la Dolor- resonancia magnética. El realce Ya, óptico. ok. Ya, entonces, la sintomatología de la paciente, ¿qué me puede estar indicando? Una Una neuritis neuritis óptica. Una neuritis óptica. Ya, ok. Entonces, hasta ahí tenemos un ataque. De aquí tenemos una evidencia clínica objetiva. Ahora, yo necesito demostrar diseminación en tiempo y necesito demostrar diseminación en espacio. Entonces, con estas imágenes de aquí, ¿yo puedo demostrar diseminación en espacio? Sí. ¿Seguros que sí? No. No. A ver, ¿por qué no? Pero están las lesiones yuxtacorticales y en sustancia blanca subcortical, o sea, hay como demostrar que hay un lugar La afectado. cortical es que está cerca de la corteza cerebral, básicamente es cortical. Cuando ustedes tengan que ver en las imágenes, ustedes no tienen que pues fijarse completamente en el número de las lesiones. Es decir, tiene aquí 4 lesiones, pero solamente una de ellas básicamente es cortical, ¿ya? Y algo que ustedes deben considerar es que para ustedes demostrar que hay diseminación en espacio, es que hayan 2 lesiones, bueno, al menos una lesión en 2 localizaciones específicas para esclerosis múltiple. ¿Cuáles eran las localizaciones? Corticales, periventriculares, infratentoriales o médula espinal. En tal caso, aquí tenemos solamente una lesión yuxtacortical y el resto, ¿dónde fue? Sustancia blanca subcortical o profunda. ¿Me sirve o no me sirve para demostrar diseminación en espacio? Es que solo una. No. Solamente es No una. sirve. No sirve, exactamente. Entonces, quiero quitar eso de aquí. Ya, entonces miren, hasta ahora tenemos pérdida de visión en su ojo derecho, dolor periocular, movimientos oculares y defecto pupilar aferente. Y realce del nervio óptico. Entonces, eso de ahí que me está indicando puede ser subjetivo de neuritis óptica. Ahora, tengo el realce de lesiones hiperintensas, lesión yuxtacortical. Eso puede ser diseminación en espacio o no. Vamos a ver, todavía falta un poco del caso. Entonces, ¿qué más? Se le realiza una resonancia magnética de médula espinal cervical y torácica, en donde se demostró una pequeña lesión hiperintensa a nivel T2 a nivel del disco C6 localizada posteriormente. ¿Qué más dice? Ah, ya, el torácico, la médula espinal es normal. Ninguna de las lesiones demostró contraste mejora y la evaluación posterior del líquido cefalorraquídeo demostró 9 bandas oligoclonales restringidas al líquido cefalorraquídeo. Bla, bla, bla. Solo evaluación del líquido cefalorraquídeo para detectar inflamaciones metabólicas, bla, 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 bla. ¿Ya? Ahora sí, ¿hay diseminación en espacio o no hay diseminación en espacio? Sí hay. Sí, sí hay. Sí hay, Hay por la- son dos lesiones. Porque tenemos la imagen en la médula. Dos lesiones en Ya, la exactamente. Ahora, entonces, ya tenemos un síntoma típico, neuritis óptica. Ya tenemos evidencia clínica objetiva, pero solamente tenemos una por el realce del nervio óptico. Entonces tenemos uno y uno. ¿Qué necesitábamos? Demostrar diseminación en espacio. Ya demostramos diseminación en espacio. Ahora, demostrar diseminación en tiempo. ¿Se puede demostrar la diseminación en tiempo aquí o no? ¿Se puede con las bandas? Con las bandas oligoclonales, exactamente. Sí, eso es lo que les había mencionado anteriormente. Las bandas oligoclonales también me sirven para demostrar diseminación en tiempo. Entonces, por lo tanto, pues básicamente, la diseminación en espacio fue confirmada.
Y segundo, la diseminación en tiempo también fue confirmada. Por lo tanto, se puede decir que el diagnóstico final de esta paciente es una esclerosis múltiple. ¿Queda claro más o menos cómo hacer el diagnóstico con este caso? Sí. Ya, ok. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta con este caso de aquí o no? ¿Nadie? Ya, parece que nadie. Ahora, sin embargo, ustedes tienen que también tener un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque la sintomatología es muy parecida a otras etiologías, ¿ya? Tienen que tener ojo, tienen que tener en cuenta y cuidado con los hábitos, las enfermedades no inflamatorias, con la neuritis óptica y la mielitis, porque la neuritis óptica puede significar otra cosa y la mielitis también puede significar otra cosa. Para eso ustedes necesitan hacer los otros exámenes que les mencioné anteriormente para demostrar diseminación en tiempo y en espacio. ¿Qué otra cosa también tienen que tener en cuenta? Comorbilidades. ¿Qué comorbilidad es la que ustedes quieran? Cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ustedes tienen que tener cuidado con la neuritis óptica? En primer lugar, la neuritis óptica es, para decir en este caso, neuritis óptica es unilateral. Si fuera bilateral, eso es más subjetivo de una neuromielitis óptica. ¿Ok? Neuromielitis óptica si la neuritis es bilateral, es decir, dos ojos. Ahora, la mielitis. Si la mielitis transversa es extensa longitudinalmente, ustedes pueden sospechar de pues, que sea una neurosarcoidosis, una mielitis que sea asociada a una enfermedad denominada anti-MOG, puede ser alguna enfermedad reumatológica o puede ser algún desorden para neoplasia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si en cambio puede el paciente, no sé, tener una lesión completa o un historial, no sé, de vómitos recurrentes o de vómitos intratables? Subjetivo también de igual manera, neuromielitis óptica. Asociados a síntomas prodromales y el paciente tiene una mielitis transversa, puede ser subjetivo de una mielitis asociada a antimog. Otra cosa, no sé, digamos que el paciente, además de los síntomas que tiene, presenta síntomas sistémicos, dolor articular, afectación cutánea y o pérdida de peso. En tal caso, se puede ser asociado esto de aquí a una enfermedad reumatológica o alguna enfermedad paraneoplásica. ¿Por qué paraneoplásica? Por la pérdida de peso, por ejemplo. Entonces, tienen que tener en cuenta factores como, por ejemplo, enfermedades no inflamatorias o también, pues, básicamente las comorbilidades del paciente para armar su diagnóstico diferencial. Entonces, ya les dije algunos. ¿Cuál puede ser el diagnóstico diferencial de una esclerosis múltiple? Una neuromielitis óptica. Ese es el diagnóstico diferencial de la neuritis óptica. Puede ser una neurosarcoidosis, puede ser una mielitis asociada a anti-MOG, pueden ser enfermedades inflamatorias, pueden ser enfermedades infecciosas, por ejemplo, causadas por infecciones un poco raras como sífilis o Lyme, o pueden ser enfermedades reumatológicas o paraneoplásicas, o algo también un poco más menos común como la encefalomielitis. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa también tienen que tener en cuenta por si acaso? Volviendo a la neuritis óptica, pueden ser también confundidas, no sé, por ejemplo, una neuropatía isquémica anterior, que la cual se puede presentar con auras o desórdenes maculares, o puede ser, por ejemplo, que la mielitis transversa sea confundida con una mielopatía de origen ya sea vascular, compresivo o reumatológico. ¿Ya? Básicamente estos son los diagnósticos diferenciales principales. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? ¿Qué factores tienen que tener a considerar? La edad, la raza y, bueno, básicamente nuevamente la edad. ¿Qué pasa si es una persona mayor a 50 años? ¿Qué pasa si no es una persona blanca? ¿Qué pasa si no es un niño que no pasa más allá de los 12 o 11 años? En tal caso, yo tengo que considerar, dependiendo de estas características, alguna otra explicación. Esto es lo que ya corresponden como a red flags, a banderitas rojas. ¿Ok? Por ejemplo, en pacientes jóvenes, pues no sé, tienen que tener en cuenta la presentación de la neuritis óptica o la mielitis transversa. ¿Por qué? Imaginemos, no sé, tengamos el caso de que es un paciente de raza negra. En los pacientes de raza negra, la esclerosis múltiple es poco común. En tal caso, pues,
puede haber otra explicación, como cuál, neurosarcoidosis o una neuromielitis óptica. O, por ejemplo, no sé, digamos que ahora estamos ante un niño que presenta síntomas de algún síndrome desmielinizante. En tal caso, en los niños, pensar más en una encefalomielitis diseminada. ¿Qué pasaría ahora en los adultos mayores a 50 años? En tal caso, pues hay que pensar más bien en que sea una enfermedad o vascular o en una enfermedad neoplásica. ¿Ok? Niños, raza negra y mayores a 50 años son banderas rojas, tener en cuenta. Acuérdense, mayores a 50 años, pensar en enfermedad vascular o neoplásica, raza negra, pensar en neuromielitis óptica o neurosarcoidosis, y en niños pensar en una encefalomielitis diseminada. Red flags. ¿Qué otras red flags pueden haber? Son un montón en realidad. Están en este cuadrito de aquí, léanlo, porque son algunas, pueden ser lesiones óseas, lesiones pulmonares, neuropatías periféricas, enfermedades cardíacas, miopatías, enfermedades renales, infartos cerebrales, es decir, ACVs, características extrapiramidales, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Simplemente tienen que tener en cuenta dichas banderas rojas, como por ejemplo si el paciente tiene comorbilidades. Si tiene comorbilidades, es una bandera roja. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Básicamente lo que les mencioné anteriormente. Los criterios de McDonald no fueron creados para diferenciar entre esclerosis múltiple y otras condiciones. Es decir, si hay red flags, yo no puedo realmente a través de los criterios de McDonald diferenciar si es esclerosis múltiple o una enfermedad más allá de esclerosis múltiple. ¿Ok? Entonces, para esto, este caso de aquí, dice, mujer de 56 años. Ah, no, a ver, antes del caso, ¿queda claro todo esto de acá? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Yo tengo una pregunta del caso anterior. En cuanto Dime. a la diseminación en espacio, para poder confirmarla, es necesario de que haya más de 2 lesiones, como la Haya lesión. más de 2 lesiones en distintas localizaciones, que sean, obviamente, de esclerosis múltiple. Acuérdate, por ejemplo, en este caso, ¿dónde están? Están cortical y está en la médula. Es decir, tienes una y una, pero a su vez también tienen 4 lesiones que pues nada que ver en realidad. ¿Ok? Así puedes demostrar diseminación en espacio. Ya, en cuanto al tiempo, ¿cómo podemos ver por medio del liquencefalorraquídeo las bandas oligoclonales y poderla relacionar con el tiempo? No entiendo exactamente por qué. Tú miras esto de aquí. Tú miras este líquido cefalorraquídeo. Haces electroforesis. No se ve así, sino que se ve así. Tú dices, oh, bandas oligoclonales. Esto me demuestra diseminación en tiempo. ¿Por qué? Pues porque básicamente las proteínas ya alcanzaron el líquido cefalorraquídeo. Ya me queda más claro. Gracias. Aquí. Ya, ahora sí, ¿alguien más tiene una pregunta? Antes de pasar con el caso, que ya sería la última. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Ya, entonces, a ver, tenemos este caso de aquí. Dice, mujer de 56 años con afectación visual, náuseas y vómitos. De aquí todo bien. Dice, mujer de 56 años presentó episodios de náuseas y vértigo, acompañados de oscurecimiento visual que afecta a ambos ojos. Describe dolor de cabeza palpitante unilateral que acompaña estos episodios. Tuvo varios episodios que duraron menos de 24 horas durante la semana anterior. La evolución del paciente también describió una historia previa de entumecimiento en la pierna derecha de forma intermitente que se irradia desde los glúteos hasta los dedos de los pies. Esto había ocurrido aproximadamente 3 años antes y se había resuelto después de un mes. Ella no busca atención para este síntoma en este momento. Hasta aquí. ¿Qué les llama la atención de este caso? Los síntomas autonómicos. La edad de la paciente. La edad. A ver, ¿qué cosa? La edad. Ya, ok, a ver. 1, la edad. Ya, ¿qué más? Síntomas autonómicos. ¿Cómo cuáles? El vértigo y las náuseas. Bueno, no son síntomas autonómicos. Te la dejo pasar. Náuseas y vértigo, ok. Que presenta el oscurecimiento en ambos ojos. Ya, ok, entonces la afectación visual es bilateral. Ya, ¿qué más?
dolor de cabeza unilateral. Ya, dolor de cabeza palpitante unilateral. Entonces, hasta aquí tenemos un paciente con edad de 56 años, es decir, más de 56 años. Tiene náuseas, vértigo, afectación visual de ambos ojos y de paso tiene dolor de cabeza. Entonces, pues, una persona con edad mayor de 50 años. Puede ser una red flag. Ahora, aparte de esto, tiene una sintomatología atípica. Puede ser, por ejemplo, esto de aquí, quién sabe, una sintomatología que sea asociada con migraña. Puede ser, no sé, ¿ya? Ahora, ¿qué más dice? Dice, su historial médico pasado fue importante para hipertensión y tabaquismo crónico. Exámenes generales y neurológicos fueron normales. Resonancia magnética del cerebro demostraron numerosas lesiones hiperintensas localizadas predominantemente en sustancia blanca subcortical profunda, pero varias periventriculares, y además se observaron lesiones yuxtacorticales. Ninguna demostró realce con contraste. La resonancia magnética de la médula espinal cervical y torácica fue normal, y el líquido cefalorraquídeo también fue normal. ¿Qué les llama la atención de este caso de aquí? En esta parte del caso de aquí. Es un síndrome atípico como tal. Ok, puede ser un síndrome típico. Ya, pero a su vez tiene banderas rojas. En este caso, ¿cuáles son las red flags que ustedes ven aquí? Presenta La lesiones hipertensión. tabaquismo crónico. Hipertensión y tabaquismo crónico, exactamente. A su vez, pues, básicamente también tiene numerosas lesiones. Pero miren aquí. En primer lugar, comorbilidades, red flags. Ya. Pero ¿qué pasa? Tiene lesiones periventriculares y también tiene lesiones yuxtacorticales. Son lesiones corticales. ¿Será o no será diseminación en tiempo? No lo sabemos, pero pues básicamente hay que o buscamos otra explicación o lo monitoreamos a ver si es que presenta, no sé, después algún caso en donde ahí sí se le haga nuevamente una resonancia magnética y ver si hay lesiones que ahora sean hiperintensas y si tiene un síndrome típico. Ya, por el momento no se sabe si el paciente tiene esclerosis múltiple o no, pero de que es un síndrome atípico, es un síndrome atípico. ¿Ok? Y ya, básicamente con esto de aquí es de esclerosis progresiva, pero la verdad que En tiempo nunca se tanto no confirmó. importa. No, en este caso no se confirma. ¿Ya? Yo tengo una Entonces, pregunta. En caso del diagnóstico de una crisis, o sea, de la primera crisis, ¿cómo, ¿en cómo cuál es? caso? No, Me un está caso preguntando así nomás. Ya. Pensé que me le Ajá. das el caso. O sea, en un caso como que aislado. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, ¿Cómo explícate. se podría confirmar el diagnóstico con la presencia de las bandas oligoclonales? No, acuérdate que tienes que demostrar diseminación en tiempo, evidencia clínica objetiva y diseminación en espacio. Las bandas oligoclonales, ¿qué te indican nomás? En tiempo, El tiempo nomás. Nada más, ¿verdad? Solamente el tiempo. ¿Qué más necesitarías para confirmarlo? diseminación en espacio. Exactamente, diseminación en espacio. ¿Cómo confirmabas diseminación en espacio? De varias maneras. Con la resonancia magnética, con la misma presentación del paciente, si es que ya ha venido más de una vez. Puede ser con un potencial visual evocado, o sea, dependiendo de la sintomatología de la paciente. Por ejemplo, si A ver, tiene... los potenciales visuales evocados, eso de ahí también puede ser, es una evidencia clínica objetiva. Por ejemplo, para neuritis óptica. Eso solamente me reemplaza desde la evidencia clínica objetiva, nada más. No diseminación en espacio. Ok. ¿Puedes darnos más ejemplos de clínica objetiva, por favor? De clínica objetiva. O sea, a ver, no sé, digamos que el paciente te llega con, qué sé yo, déjame pensar. Pérdida de la sensibilidad, por ejemplo. Ya, tiene una pérdida de sensibilidad. Qué sé yo, en las extremidades superiores. Le hacen una resonancia magnética y en efecto, ves que hay una hiperintensidad en la médula espinal. Concuerda con la clínica del paciente. Es la médula espinal que está afectada y tiene una pérdida de la sensibilidad.
ya pues, depende de la parte de la médula espinal donde se afectó. Pero el punto es que está en la médula espinal y concuerda con la clínica del paciente y puede explicar el por qué hay pérdida de la sensibilidad. Eso es una evidencia clínica objetiva. Como pues estaba en la médula espinal, también puede ser parte para demostrar diseminación en el espacio. ¿Queda claro? Sí, gracias. Ok. Otro ejemplo, a ver, digamos, el paciente llega con ataxia. Ya, tiene ataxia cerebelosa. Le hacen una resonancia magnética y en efecto tiene una hiperintensidad en el cerebelo. Ya, eso puede ser, ya saben, demostración de diseminación en espacio, pero a su vez me explica el por qué es la clínica del paciente. Y eso pues es tomado como una evidencia clínica objetiva. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Y en el caso de que, en este caso, por ejemplo, que es atípico, y yo le doy tratamiento como que si fuera de una esclerosis múltiple, y la paciente empieza a presentar mejoría. ¿Ya con eso sería suficiente para poder tener el diagnóstico definitivo o solo quedaría como una presunción? Solamente es una presunción. No es bueno no es bueno averiguar el diagnóstico a través del tratamiento. No deberías hacer. Ah, ok. No, no es como en Doctor House que hacen eso. No, no está bien. No, o sea, bueno, yo me basaría en la clínica que tiene la paciente, pero O sea, el tratamiento pues para la sintomatología, es decir, tratamiento sintomal. Ay, se me fue la palabra. Ah, pues sí, un tratamiento sintomático, nada más. Pero no es que lo estás tratando realmente pues para esclerosis múltiple. Pero no sabes si tiene o no. Ok. ¿Alguna otra preguntas? Preguntas. No. Ya, entonces, a ver, dime. Ah, no, que no. Ah, ok, pensé que me ibas a decir que tenías una pregunta. Entonces, hasta aquí yo creo que todo se entendió, ¿verdad? ¿Hay algo que quieran que repita? ¿Hay algo que no se haya entendido? No lo sé, díganme. Que yo con gusto les repito nuevamente algo. La verdad, a mí sí me quedó todo claro. O sea, fue. A mí también. Sí, Ok, espera, está bien. Ok, está bien. Listo. Bueno, entonces, yo creo que ya, pues, eso de ahí sería todo lo que corresponde pues, a esclerosis múltiple. Presley, ¿tienes alguna pregunta? Recording stopped. No, yo quiero saber si les quedó claro el tratamiento a todos o si tienen una pregunta, ¿no? Por lo que cada uno opinaba como que diferente y todo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta del tratamiento para que le hagan a Presley? O sea, básicamente, como bien explicó Héctor, tenemos los tres tipos de presentación de esclerosis múltiple: remitente recurrente, la progresiva primaria y secundaria progresiva. Entonces, la más común es la remitente recurrente, por lo que va a presentar brotes, exacerbaciones, ataques agudos, ¿no? En esos casos, tratamos con corticoides, sea metilprednisolona intravenosa o prednisona oral. Ok, esos son los brotes y en las exacerbaciones. Pero ya en el tratamiento como base, modificadora de la enfermedad, tenemos primero, bueno, los plasmaféresis, como mencionó también Héctor, también están lo que son los inmunomoduladores y los inmunosupresores. En los inmunomoduladores tenemos el interferón beta y también el acetato que había mencionado, creo que Carlos. También tenemos los que son los inmunosupresores, que esos también se van a utilizar en los otros tipos de presentación de esclerosis múltiple, como es la progresiva primaria y primera progresiva. Entonces, hay unos que se indican para la progresiva primaria, como es el anticuerpo monoclonal, el ocrelizumab, y el otro para la secundaria progresiva, ¿no? El rituximab también se utiliza, todos estos se utilizan estas dos porque ustedes saben que son las que tienen mayor índice de discapacidad, pero siempre tomar en cuenta que remitente recurrente, corticoides para brotes, luego tratamiento base, interferón, el acetato y como inmunomodulador, ¿no? Hay otras opciones, plasmaféresis, inmunoglobulinas y los otros inmunosupresores ya en las presentaciones más crónicas como tal, ¿no? Sí.
sí, sí me explico, ¿no? Sí. Sí. Ok. Listo, chicos. Creo que si no Ya. tienen más preguntas, Sí, si ya no tienen más preguntas, pues podéis ir en paz, porque ya van a ser las 11. Puede ir a dormir. Gracias. A Rosario, Gracias, ¿no? Héctor. Ok. Gracias. Gracias, Presley. Gracias, gracias. 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 Gracias a los dos. Gracias. 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 Muchas gracias.